¿Cómo se llama esta clase? Se llama ¿Qué creemos? Parte uno. Mm. ¿Saben si hay una forma de enviar un documento por aquí? Oh, no. Si no, voy a intentar a ver si se puede nada más directamente. No se puede. Ok. Va. Ahorita los que están en el estudio les voy a mandar un documento. Y ya si alguien quiere formar parte del grupo del estudio, puede decirnos y ya lo subimos, lo ponemos en el grupo. Pero ya este es el bosquejo de ahorita, ¿va? Ok, ¿qué es lo que nosotros creemos? Primeramente voy a hacer una recapitulación de qué es lo que vimos en las sesiones pasadas, ¿ok? Primeramente estábamos hablando acerca de qué es lo que significa teología. Hacer teología. Teología es un conocimiento de Dios, ¿sí? Un conocimiento que tiene que ser auténtico, un conocimiento que tiene que ser acerca de la forma en la que Dios actúa y la forma en la que Dios obra. Entonces es un conocimiento acerca de quién es Dios y de cómo es Él. Es acerca de cómo es que Él actúa, por tanto, por la forma en la que es Él. Y es un conocimiento 3 que es para su gloria. Entonces, una vez que tú realizas este conocimiento, tú estás dándole gloria a Dios, tú estás agradándolo a Él. Y la forma en la que Él lo ha puesto en la Biblia, ha puesto un camino para que nosotros podamos conocerlo a Él y podemos a través de conocerlo, de valorarlo, de nosotros actuar en respuesta a eso, conseguimos nosotros darle gloria y agradar a nuestro Dios. Si nosotros queremos agradarle a Él, tenemos que hacer teología. No se puede hacer separado, porque no podemos conocer a Dios si no hay teología. Teología, dijimos, literalmente significa teo, que es acerca de Dios, y logía, que es acerca de un discurso o una palabra. Teología es conocimiento de Dios, ¿sí? O un discurso de Dios, o palabras de Dios, ¿sí? Y el mayor teólogo que existe en todos los tiempos siempre ha sido Jesucristo, ¿no? Siempre ha sido Dios mismo, porque es el que más se conoce a sí mismo, es el que más se ama a sí mismo, más actúa en relación a sí mismo y más se da gloria a sí mismo. Entonces, ¿qué implica esto? Lo que vimos en la siguiente sesión, eso fue la primera sesión. La siguiente sesión vimos que a pesar de que nosotros somos criaturas limitadas, creadas, y Dios es un Dios eterno, nosotros aún así lo podemos conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es quien se revela. A pesar de que nosotros no tenemos ninguna forma de conocerle como criaturas, aquí únicamente como personas que son creadas, ¿sí? Porque Él es eterno. A pesar de eso, Dios se revela a nuestro alcance, se revela de una forma en la que podamos entenderlo a Él, se revela a través de palabras humanas, a través de cosas que son comprensibles dentro de nuestro nivel, ¿no? Se revela a través de gramática, se revela a través de tiempos, de una cultura establecida, de modo que no sea ambigua su, su revelación, ¿no? Y entonces, la segunda implicación que esto tiene es que no solamente no somos criaturas que sean Dios, no solamente somos personas que están creadas y por lo mismo están separadas de Dios, sino que aparte de eso nosotros somos hombres y mujeres que están yendo activamente en contra de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros nació muerto, cada uno de nosotros estaba espiritualmente muerto antes de que llegase Dios y cambiase sus corazones. Y entonces literalmente gente corrompida, gente que ha estado yendo en contra de Dios como un enemigo, dice Santiago capítulo 5, porque el mundo, todo lo que es del mundo, es enemigo de Dios. Esas personas son las que hacen teología. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios restaura, ¿sí? La única forma en la que podemos hacer nosotros teología es si nosotros, la imagen de Dios que fuimos creados en el inicio, que fue rota, es restaurada. Si no es restaurada, no podemos hacer teología nosotros, porque no podemos estar a la imagen de Dios, porque ya nos separamos, ¿sí? Solamente gente restaurada puede hacer teología, de verdad. Una persona puede conocer un buen de cosas, puede tener términos, puede tener los años, puede tener cualquier cosa de esas y no ser salva, y no está haciendo teología. Porque dije, teología es conocer a Dios, relacionarse con Dios, saber quién es auténticamente, cómo es que actúa en verdad, saber que es para su gloria, ¿sí? Esos 3 puntos. Ninguna de esas cosas la puede hacer alguien que está muerto. Entonces,
¿Por qué podemos hacer teología? 1, porque Dios restaura. 2, porque la teología no está separada de una regeneración del espíritu. No puede hacerse separada de esa regeneración, ¿sí? Entonces, Dios sitúa la restauración y esa restauración se realiza a través de su espíritu. Un espíritu que nos trae de muerte a vida. Y entonces vemos Juan 3 y está hablando acerca de un nuevo nacimiento que tiene que suceder, una regeneración de parte de nosotros. 3. Ok, Dios restaura, el espíritu es una regeneración. Y 3, la teología no se hace separada de la enseñanza del Evangelio, para la cual Él establece palabra, maestros, iglesias locales, todas dentro de la base de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Dios coloca un plan, el Espíritu actúa una regeneración y Jesucristo es el que establece un evangelio que tiene que ser enseñado, que se establece en palabras humanas, que se establece en maestros, ejemplo los apóstoles, y después cada uno de los maestros que forman después la iglesia local, ¿no? Y entonces tenemos ahorita al pastor César, y todos ellos son integrantes de una iglesia universal que Dios ha establecido para que se conozca, ¿sí? Ok, entonces implica que somos gente corrompida, que ha sido restaurada y que ha sido enseñada conocimiento de verdad a través de una obra de restauración, ¿no? Basado en esto, como personas restauradas por Dios, ¿dónde es que estamos realizando nosotros teología hoy en día? Sé que esto es una buena información, pero ¿dónde la estamos realizando? Estamos realizándola entre hombres caídos, ¿sí? Seguimos en el mundo, pero estamos entre hombres caídos, entre gente que no conoce a Dios, pero estamos como santos, apartados del mundo. Entonces, ¿dónde realizamos teología? Entre hombres caídos. 2, también lo realizamos en una iglesia formada por sus santos, que tiene el propósito de ayudarnos. La iglesia fue hecha para que nos apoyásemos unos a los otros, nos amásemos unos a los otros, y también fue hecha para probarnos, ¿sí? Nos prueba, porque a través del saber, si tú estás amando a tu hermano, tú estás viendo si tú tienes una relación con Dios, ¿sí? ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia dice, nos conocerán que son sus discípulos por el amor que tengan los unos con los otros, haciendo referencia al amor que tiene la iglesia en sí misma. Otro, ¿por qué? Porque dice en Primera de Juan, para que tengan una comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros no puede hacer una teología separada de la iglesia. La iglesia prueba si tenemos una relación con Dios o no, ¿sí? Y última sesión, vimos, no solamente hacemos una teología como iglesia dentro de un mundo caído, sino que también nuestro tiempo ahorita es muy diferente al que era en los primeros siglos. Ahorita estamos, durante un viaje hacia la gloria de Dios, ¿sí? Lo escribí en el documento como un pilgrimaje. No sé cómo decir eso en español, o si es una palabra así ya, pero significa como peregrinos, ¿no? Peregrinos nosotros, porque estamos de paso, estamos andando, y entonces tenemos que darnos cuenta que eso significa también que no hemos llegado a la meta todavía, en un sentido perfecto. Cada uno de nosotros conoce de forma imperfecta que todavía está progresando. Y aparte de eso, estamos durante los últimos días. Últimos días significa el tiempo entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Y dentro de este tiempo es donde estamos nosotros. Ya se reveló toda la palabra de Jesucristo. Ya se reveló en nuestra Biblia. Y aparte de eso, mucha gente está intentando distorsionarla. 2 cosas que definen los últimos días, que ya se ha revelado por completo, y 2, que van a aparecer falsos maestros,
Y dice Primera de Juan, capítulo 2, sabemos que estos son los últimos días porque han aparecido muchos anticristos, ¿sí? Muchos anticristos, muchos falsos maestros. Ahorita está actuando de forma desmedida el enemigo a través de cada una de las cosas que vemos allá afuera. Está actuando, ¿sí? Y entonces tenemos que estar atentos nosotros y saber a qué aferrarnos. Esa es mi conclusión de esto. Si nosotros estamos de paso y queremos llegar a la meta, y nosotros estamos en los últimos días que están llenos de peligros, entonces necesitamos saber a qué aferrarnos. Necesitamos saber nosotros qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nos hace a nosotros cristianos, ¿sí? Y aquí comienzo entonces. Les voy a dar, fuera de eso, tres razones por las cuales es importante definir lo que creemos. Ahora, estas no son todas las razones por las cuales tenemos que creer, ¿no? Y saber qué creemos. Pero son tres urgentes ahorita, ¿va? Primera razón, necesitamos definir qué creemos porque las cosas, haciendo referencia a las cosas que son seguras dentro de nuestra fe, porque estas nos ayudan a construir una casa que no se derrumba en esta vida o en la siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos estaba advirtiendo literalmente, las personas tienen que construir su casa dentro de la roca, porque después van a venir males, y entonces la casa que fue construida en la arena va a caer. Entonces, si nosotros nos preocupamos por nuestra alma, nos preocupamos por nuestra vida, necesitamos saber qué creemos, necesitamos saber qué es lo que forma nuestra casa, ¿no? Dos, la primera es porque nos preocupa nuestra vida, nos preocupa nuestra alma, ¿va? Otro versículo, Marcos capítulo 8, versículo 35, según recuerdo, pero lo puedo buscar, está entre el 31 y el 38. Él dice, ¿o de qué le sirve al hombre tenerlo todo y perder su alma? Porque ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Sí? Dice, es más importante el alma que todo lo demás. ¿Sí? ¿Va? Segundo punto, porque nos ayuda a nosotros saber qué creemos, nos ayuda a humillarnos, porque es algo que es extremadamente importante y también presiona muchísimo a humillarnos y apoyarnos dentro de la iglesia. ¿Qué me refiero con esto? Si nosotros nos damos cuenta de lo poco que conocemos, porque la verdad, no voy a hacer esto, pero si les preguntasen literalmente qué creemos, siento que la pregunta, este ejemplo, yo no la habría respondido tan bien hace unos días. Podría haber respondido gran parte, pero no habría respondido de la forma completa en la que yo quisiera poder responder, ¿saben? ¿No te dicen don soberbio? Nos ayuda a humillarnos por el hecho de que muchas veces es muy normal que no sepamos qué es lo que creemos de forma completa, ¿saben? Y nos ayuda entonces a apoyarnos de otros. Nos ayuda a apoyarnos de nuestra iglesia. Nos ayuda a apoyarnos de nuestra iglesia histórica. Nos ayuda a apoyarnos más de Pablo, de Juan, de Pedro, de cada uno de ellos, para definir qué es lo que conocemos, lo que creemos nosotros, qué es lo que define nuestra fe, ¿sí? Entonces, un segundo motivo es razón por la cual tenemos que definir qué es lo que creemos, porque no somos los únicos que lo realizan, ¿sí? Si creemos en esto, tenemos una iglesia universal que comenzó en el siglo I como iglesia de los gentiles y que abarca entonces a cientos de personas durante los 2000 años de historia que lleva esto, ¿sí? No somos los únicos que lo creen, ni los únicos que han hecho esta pregunta. Entonces, tenemos ahí una razón que es de esperanza, ¿no? Para poder sostenernos. Y tres, ¿por qué? Porque es necesario. Porque debido a que Dios no recupera a gente que está mal en su conocimiento de Él, ¿sí? Dios llama a un conocimiento verdadero de Él. Y entonces nos dice Juan, capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas,
y las mías me conocen. ¿Sí? No está diciendo, las mías escuchan mi voz y escuchan algo atractivo y entonces vienen. Jaso, Dime. perdóname, ¿le das acceso a Jimé? Claro que sí. Uy, se me fue la onda. Este, vas. No está Jime todavía, pero ahorita que se una la aceptamos. Pero va, sí. ¿El 3 lo puedes volver a repetir? ¿Cuál fue? Juan capítulo... Sí, el No, versículo. pero antes de lo que dijiste, que eran 3 razones. Debido a que es necesario. La tercera es que es necesario. ¿Va? Es necesario conocerlo a Él, porque literalmente Dios dice que los que son suyos son los que lo conocen, no son los que no lo conocen, no son los que escuchan una voz atractiva y entonces van a Él, no, son los que ya conocen la voz de Dios, ¿sí? Y entonces Jesús le reclama a la gente constantemente porque le debían conocer y no le conocen, ¿no? Y Pablo le reclama a la iglesia de Corinto, le dice, porque deberían de conocerlo y deberían de enseñarlo y deberían de actuar de forma acorde y no lo hacen. Santiago le reclama a las tribus que están en la dispersión porque deberían de conocerlo y actuar acorde, y el hecho de que no actúan está definiendo que no le conocen. Y los hebreos hace exactamente lo mismo. Y primera de Juan, y Apocalipsis. Este Juan nos relata la forma en la que Jesucristo le habla a las iglesias y les dice cómo es que ellos no están actuando como que lo conocen a Él, ¿sí? No lo están amando, están siendo celosos por la palabra, pero no están actuando acorde, ¿no? Y cada una de esas iglesias nos define el hecho de gente que no está al 100 dentro del conocimiento que tienen de Jesucristo, ¿no? Entonces, esas son 3 razones por las cuales hay que saber y definir nosotros qué creemos y definirlo de forma segura, cada uno de nosotros. Y si nos preguntan qué es lo que creemos, cuál es la base de nuestra fe, responder inmediatamente, ¿sí? Entonces ahorita yo les voy a dar 3 palabras que definen qué es lo que nosotros creemos en su fundamento, ¿va? Y la forma en la que va a funcionar esto es, vamos a primeramente construir el fundamento y después los pisos que van arriba, como una torre, ¿no? Primeramente el fundamento y luego como si fuesen en círculos que están yendo hacia adentro, vamos yendo hacia arriba. Segundo. Hola. Buenas tardes. Ya. ¿Ya están en la puerta? Ah, perfecto. Muchas gracias. No se preocupen, aquí yo los entretengo mientras está Jaso acá Ah, hablando. sí. Cuéntenme cómo les puedo ir. Muchas gracias. Va, Brandon, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, bro? Bien, ¿y tú? ya está. ¿Vas bien eso, amigo? O supongo que ¿Sí? son libros, ¿no? No. Voy a continuar. No te Ah, preocupes. ok, va, chido. No se Gracias, preocupen. amigo. Hasta aquí mi interrupción. Muchas gracias. Tres palabras, ¿va? 3 palabras. Primeramente, cristianos. Segundo, católicos. Tercero, evangélicos. Ya se los pasé en el chat. Cristianos significa esencialmente que somos discípulos de Jesús, ¿va? Y ese es nuestro fundamento, ¿sí? ¿En qué baso esto? Efesios capítulo 2, versículo 20. El fundamento, la roca sobre la que se construye todo, Jesucristo, ¿no? Y arriba de eso van formándose todos los demás pisos. Y nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20, haciendo referencia a los apóstoles y los profetas, ¿no? Como la parte que está arriba de eso. Entonces dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo, arriba, apóstoles, ¿sí? Y tercera parte, evangélicos. Entonces, no solamente se queda en los apóstoles, sino que dice, la parte de católicos hace referencia a una iglesia universal de Jesús, ¿no? Católico significa universal. Entonces, haciendo referencia a una iglesia universal, que es la parte que establecen los apóstoles y los profetas. Ellos establecen el fundamento de la iglesia universal de Jesucristo, ¿no? Y evangélicos son aquellos que se mueven dentro del evangelio, que se mueven y mueven el evangelio. Y entonces lo van teniendo como la principal descripción que ellos tienen, ¿no? Entonces, tenemos Jesucristo,
cristianos, católicos, los apóstoles y los profetas, y después cada uno de nosotros como evangélicos y la forma en la que nosotros estamos llevándolo a todos lados, ¿no? Somos cristianos, católicos, evangélicos. Ahora estas son solamente palabras para agarrar definiciones, no las tienen que agarrar ustedes, pero que sí agarren qué es lo que implican estas palabras, ¿sí? Si ubican cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y sin embargo es una excelente palabra para definir qué es lo que hacemos nosotros, ¿va? Y aquí va por qué. Vamos a checar unos versículos, entonces si pueden acompañarme, ahora sí. Primeramente, Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y voy a ver si puedo transmitir esto. Ya estás. Ya estás. ¿Sabes qué? Esperen. Ahorita ya está. Sí, ya está. Iba a preguntar si ya estaba Jimmy aquí, pero. Beto, por si acaso entra alguien, te voy a hacer co-anfitrión para que los aceptes, ¿va? Gracias, amigo. Ya está. Va. Primer versículo. Estamos diciendo Hechos, capítulo 11, versículo 26. ¿Va? Yes. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta palabra, cristianos, se utilizó por primera vez haciendo referencia a los creyentes en este versículo, ¿no? Dentro de Hechos. Estaba haciendo referencia entonces a un significado en relación de Cristo, ¿sí? No tiene una definición como tal en esa parte. Podríamos decir es un Cristo chiquito, podríamos decir es alguien que se relacionaba con Cristo, que lo tiene como principal dentro de su fe. Y entonces estos creyentes lo tenían a Cristo como principal dentro de su fe, ¿sí? Cristo es la piedra que movía todo. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas está consciente de todo lo que viene en los demás versículos. Ejemplo, Mateo, capítulo 17, versículo 5. Primeramente voy a poner todos los versículos y vamos a ver unas cuantas ideas y luego vamos a reunirlas de la forma en la que lo ha hecho la iglesia a través de los siglos, ¿va? Entonces, Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, chequen, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y entonces Dios dice, este es mi hijo en quien yo me complazco. Esta es una persona que es un hombre, que es mi hijo, o sea que es como Dios, porque al decir hijo no era que era alguien menor, no como la idea que nosotros tenemos, no, es exactamente igual, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y entonces, cuando decía hijo, Jesús, dentro del Nuevo Testamento, él se estaba igualando a Dios, ¿no? Entonces es un hijo, es igual a Dios, en quien él se complace. Es un hombre, pero sin embargo, a diferencia de todos los demás hombres, en él se complace. Y entonces, la conclusión de este versículo es, a él tenemos que escuchar nosotros. Si él es Dios y él es aquel a quien Dios nos está apuntando, Dios Padre nos está apuntando, entonces a él tenemos que escuchar. No hay ninguna otra conclusión lógica, más lógica que esto, ¿sí? A él tenemos que escuchar. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Entonces ahí la conclusión es, a él tenemos que escuchar. Hechos 3, versículo 22 y 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. Aquí, en el Nuevo Testamento está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 18, donde Moisés estaba hablando acerca de un profeta que iba a venir, que iba a ser mayor que Moisés. Recordemos que es un profeta. Un profeta es alguien que declara las mismas palabras de Dios, ¿no? Un profeta puede declarar palabras que están haciendo referencia a una promesa futura, puede estar haciendo referencia también a algo que está sucediendo ahorita, y entonces, ¿cómo es que Dios se siente dentro de esta situación? ¿Cuál es el pensar de Dios aquí? Y entonces, este profeta que está iluminando el pensar de Dios delante de todos, este profeta mayor
es Jesucristo. ¿Sí? Dice, Él levantará profeta de entre vuestros hermanos. Va a ser un profeta que va a ser de descendencia del pueblo de Israel, como a mí. A Él oiréis, dice, en todas las cosas que os hable, ¿no? Y entonces, como es un profeta de verdad, a Él tenemos que escuchar. Como está transmitiendo las palabras mismas de Dios, a Él tenemos que escuchar. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y entonces tenemos un extra más. El que no escucha no pertenece al pueblo. Los que sí escuchan, los que lo oyen como un profeta, ellos pertenecen al pueblo de Dios. ¿Va? Mateo capítulo 11, versículo 25 y 30, al 30, perdón. Y aquí nos voy a observar unas cuantas palabras hasta llegar al versículo 27. ¿Va? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Dice Dios escondió cosas de los sabios para darlas a los niños. Aquí está haciendo referencia a la forma en la que cada uno se valora a sí mismo. Si valora como que tiene conocimiento o como quien no tiene conocimiento. Y entonces aquí hace referencia a una confianza en la misma palabra de Dios y en Dios como Padre, a diferencia de una autosuficiencia, de creernos nosotros suficientes. ¿Va? Y esa es la forma en la que le agrada a Dios. Ya está. Y entonces dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y esta parte nos quedamos. El único que conoce al Padre es Jesús. Y entonces, el único que conoce al Padre en relación a nosotros es, dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Entonces dijimos, Él es un profeta que está revelando la palabra. Y los únicos que van a conocer al Padre son aquellos que este profeta está queriendo que se les revele. ¿Sí? Y eso implica entonces que nosotros no podemos hacer lo suficientes. Tiene que ser a través del Hijo y tiene que ser a través de un querer del Hijo dárnoslo a nosotros. ¿Sí? Y entonces establece que tenemos que escuchar nosotros su palabra. Dice en Mateo 7, dentro del Sermón del Monte, después de que él está hablando acerca de el camino estrecho y el camino angosto, y dice, los que están yendo por el camino estrecho son pocos, que lleva a la vida este camino, pero los que van por el camino que lleva a la perdición son muchos, y muchos de ellos, continúa el capítulo, son maestros, son personas que están diciendo que conocen, y entonces dice, por sus frutos los conoceréis, primeramente, y luego dice, después de eso, ellos me dirán, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que esté obrando lo que dice el Padre. ¿Sí? Dice a ellos, aléjense de mí, en el versículo 23, porque ustedes no los conozco, que es lo que decíamos en el versículo pasado. Aquellos a quien Él les quiera revelar. No los conozco, hacedores de maldad, ¿no? Y entonces dice el versículo 24, que es el siguiente, cualquiera pues que oye estas palabras, escucha las palabras de Jesús y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Dios es el gran profeta que está revelando las cosas del Padre. Dios en Jesucristo está decidiendo quién lo va a escuchar. Y 3, aquel que escucha, entonces él es alguien que está edificando sobre la roca. Somos cristianos porque escuchamos primeramente a Cristo, nosotros. Somos discípulos de Cristo. Porque nadie dice, del versículo 11 de 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento. ¿Sí? No existe otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y en el versículo 13 dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Y aquí está haciendo referencia a creyentes que pueden fallar un poco en su
entendimiento, y les dice el fuego la probará. Y no dejarán de ser salvos estas personas, pero aún así se va a ver el hecho de que ellos no lograron comprender del todo qué es lo que estaba pasando. Y sus obras, su enseñanza, estaba yendo un poco perdida. Hermanos, que no seamos cristianos nosotros, que están perdiendo de vista a Cristo, ¿sí? Que no seamos cristianos que están dejando de lado su fundamento. Ahora, el fundamento, Cristo, no solamente está haciendo referencia a los evangelios, ¿saben? Porque ese puede ser un error muy común que tengamos nosotros, ¿sí? Sino que está haciendo referencia literalmente a todo lo que sucedió, todo lo que ha sido revelado en el Antiguo Testamento, en los evangelios, en las cartas paulinas de Juan, de Pedro, de Judas, de Santiago. Todo eso está haciendo referencia, ¿sí? Aquí hay otros versículos que también continúan con la misma idea de Jesús, pero vamos a saltarlos ahorita para llegar a la parte de la revelación, ¿sí? Toda la revelación entonces está siendo sostenida por Jesucristo. Y entonces Jesucristo se convierte en sí mismo en la única forma en la que nosotros podemos conocer a Dios, ¿sí? Este no es 79, ese es el capítulo 14, versículo 7. Aquí está. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿sí? Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, dice el versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué pongo estos versículos ahí? Porque les digo, Jesús se convierte en sí mismo entonces en teología. Jesús se convierte en el gran teólogo, el que conoce, el único que conoce al Padre. Y entonces se convierte en teología porque cuando nosotros conocemos a Jesús, dice, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre, ¿sí? Jesucristo es teología misma. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, una forma que está haciendo referencia literalmente a palabras, que está haciendo referencia a aquello que sale de la boca para describir quién es el origen de esa palabra. Y entonces tenemos aquí teología misma, cristianos, ¿sí? Porque nosotros conocemos a Cristo. Y a través de conocer a Cristo se convierte en nuestro hacer teología, se convierte en nuestro conocer a Dios, ¿sí? Ahora, regresamos entonces a la idea de cómo es que se ha revelado Cristo. Cristo se ha revelado desde el inicio. Él era desde el inicio y estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo comenzó a hablar en Génesis capítulo 1, y creó todo, reveló algo que en sí mismo era el poder y la deidad de Dios a través de la creación, y luego después a través de profetas estaba revelando. Y entonces dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, estos profetas estaban hablando de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿sí? El Espíritu de Cristo estaba hablando a través de estos profetas acerca de la salvación que iba a venir para nosotros, ¿sí? Y estas personas, estos profetas, estaban indagando y estaban buscando a través del Espíritu de Cristo, que dice que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿sí? El Espíritu de Cristo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Desde el inicio, los profetas, todo aquel que estaba hablando la palabra de Dios, estaba haciéndolo a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que estaba revelando a sí mismo, que estaba revelando a Cristo mismo, ¿sí? Entonces tenemos aquí una idea increíble, que es el hecho de Cristo estaba revelando teología a través de profetas para poder conocerlo a Él, para poder conocer de forma perfecta a Dios, ¿sí? Chequen, qué increíble.
es esta forma de actuar de Dios, ¿no? Juan capítulo 5, versículo 39. Entonces, escudriñen las Escrituras, porque a través de ella tenemos la vida eterna, nosotros, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Teología misma, la única forma en la que la podemos conocer nosotros es a través de las Escrituras. Entonces, escudriñalas para que conozcas a Cristo. No seas un cristiano que no quiere conocer a Cristo, sino sea uno que está queriendo ir y está esforzándose y está haciendo todo lo que puede y está pidiendo de forma increíble, clamando a Dios para que le permita conocer a Cristo, ¿no? Dice Lucas capítulo 24, versículo 26, 25 al 27, la historia de cómo es que estaban yendo unos discípulos y estaban hablando con Jesucristo y no le podían ver. Y entonces dice Jesús mismo a ellos, les dice: insensatos, tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Sométanse a los profetas, porque los profetas hablan de Cristo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y comenzando desde Moisés, y entonces nos agranda el hecho de es toda la Biblia, Moisés, profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, en toda la escritura. ¿Salmos también? Claro que sí, también David era un profeta, ¿sí? Cada una de estas palabras que estaban declarando, qué es lo que de él decían, ¿no? Hablando de él. Escudriña las escrituras. Unos versículos 44 al 46 de ese mismo capítulo. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿sí? No podemos hacer esta obra separados de Jesús, ¿sí? Tiene esta obra su inicio, su medio y su fin en Jesús, ¿sí? Porque Él comenzó a revelar. 2, porque dependemos de Él para poder comprender. Y 3, porque hacia Él es lo que vamos a comprender, ¿sí? Es lo que vamos a comprender. Teología hablando aquí, ¿no? Vamos a irnos un poco más rápido. Juan capítulo 16, versículo 3 al 14. Cuando venga el Espíritu, entonces, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Todas estas personas no podían entender. Estaban con Jesús a un lado de Él y no podían comprenderlo. ¿En qué época les gustaría vivir? ¿Les gustaría vivir cuando estaba Jesús? A mí no. Me gustaría vivir ahorita y después en la eternidad con Él. ¿Por qué? Porque si estuviese del lado de Él, yo no habría entendido absolutamente nada. Si no estaba el Espíritu que revelase todo lo que Él estaba diciendo y me lo diese a entender, ¿sí? Él tiene que guiarnos a la verdad para que no seamos incrédulos que lo están rechazando constantemente. Sino necesitamos que Él, el Espíritu, no hable por su propia cuenta, sino que hable todo lo que escuchó de Jesús y nos haga saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Y dice: Él me glorificará. El Espíritu glorificará porque hará que podamos entender. Dice: porque tomará todo lo mío y os lo hará saber. Porque hará que me conozcan, este Espíritu, ¿sí? A través de las Escrituras que están siendo reveladas a nuestros corazones. Y último, entonces, ¿qué define para nosotros el hecho de que tengamos una teología basada en Cristo? Una teología que tiene su fundamento en Cristo. Dice entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Por qué estaba escribiendo Pedro esta carta? Aquí era primera de Pedro, ¿no? Ah, no, sí, está bien. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas cartas de Pedro, quiero que conozcan, hermanos. Quiero que conozcan, que tengan conocimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, para que recuerden las Escrituras, Antiguo Testamento, y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Y chéquense esa. Está haciendo referencia a la parte de los evangelios, por supuesto, el mandamiento del Señor y Salvador. Y está enfatizando también a los apóstoles.
Entonces sí, por supuesto que Jesús habla en el Antiguo Testamento acerca de los profetas y por supuesto que habló en su momento a través de los apóstoles. Y cristianos nosotros entonces ponemos a Jesús en el centro y establecemos la importancia de una palabra movida por su iglesia para conocerlo a Él. ¿Sí? Cristianos, este fundamento. Siguiente, lo que establece Jesús entonces nos hace ponernos en relación con los profetas, con los apóstoles. ¿Sí? Y los apóstoles empiezan a crear una iglesia. Los apóstoles empiezan a enseñar a personas. Pablo le empieza a enseñar a Timoteo y empieza a ponerlo como pastor y como anciano. Empieza a poner ancianos aquí, 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 y les dice a todos en sus cartas, Pablo, manténganse con el evangelio que les he dado yo, ¿no? Dice 1 Corintios muy claramente eso, manténganse lo que ha sido revelado para mí, que yo les he dado a ustedes. En Gálatas también dice, me sorprendo de qué tan rápido se han extraviado del evangelio que yo les enseñé, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso era Jesús hablando, ¿sí? Y a través de eso él establece la iglesia y establece estos ancianos. Y Pablo está exhortándole a toda esta iglesia, manténgase en este conocimiento. Y a través de eso sale una iglesia universal, ¿va? Católicos. Católico significa universal. Una iglesia en Cristo que es en todo tiempo y en todo lugar, ¿va? ¿Qué me refiero con eso? No es una iglesia local como la que tenemos nosotros ahorita, que es una iglesia que se está juntando como una congregación ahorita, sino es una iglesia que está abarcando a todos los creyentes que han existido, ¿sí? Y va a abarcar todos los creyentes que van a existir también, ¿sí? Ahora esta iglesia, les comentaba, tiene su fundamento en los apóstoles, con la roca angular que es Cristo, y entonces estos apóstoles comienzan una línea que se forma en esta iglesia. Ahora, los apóstoles tuvieron discípulos, y esos discípulos empezaron a formar cosas increíbles. Les voy a dar tres. Formaron el credo apostólico. El credo apostólico es uno de los documentos más tempranos que tenemos de la iglesia. Este credo, a pesar de que dice apostólico, no está haciendo referencia a que fue escrito por los apóstoles, porque se sabe muy bien y no hay un fundamento histórico que diga que fue escrito por los apóstoles. Pero este credo apostólico está llevando la fe que tenían los apóstoles. Entonces les digo, Jesús, apóstoles, iglesia. Y entonces este credo hace referencia a la misma fe que tenían los apóstoles, que estaba hablando Jesús. Todo eso desde los primeros siglos. Y entonces dice esta fe, ¿cómo es que se divide? ¿Cuál es la base de nuestra fe? Dice, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable, ¿no? Ahora chequen que nosotros tengamos eso y la pregunta sería si podemos nosotros definir cada una de estas cosas. Si esto es algo que realmente nosotros creemos, que ellos lo veían tan importante en su tiempo como para poner como un credo sintético acerca de las verdades más esenciales. Y ahora, ¿qué tanto conocemos nosotros de esas verdades esenciales, ¿no? ¿Qué tanto conocemos nosotros acerca de la resurrección del cuerpo? ¿Qué tanto conocemos acerca de la vida eterna? ¿Qué tanto conocemos acerca del perdón de los pecados? O aún más importante, ¿qué tanto conocemos acerca de la obra y lo que sucedió en la cruz? ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante para nosotros? ¿Qué cambió? ¿Sí? ¿Y cómo podríamos definir eso? Y ya esto empieza a agrandar nuestra imagen. Siguiente a eso, aparece, no son todos los que aparecen, pero es uno muy importante. Aparece el credo de Nicea, un credo que apareció, que se fue formando en el concilio de Nicea en el 325, ¿no?
Y este credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por la obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Me voy a saltar todo esto. Siguiente párrafo, y noten, está dividido en párrafos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y chequen, está dividiendo esto en relación a la Trinidad de Dios, ¿no? Y está haciéndolo de forma sintética otra vez, pero son tema tras tema, tras tema, tras tema, tras tema. ¿Sí? Continúa avanzando. La definición del Concilio de Calcedonia, que está haciendo referencia más a la parte de la divinidad y la humanidad de Jesucristo, que está profundizando en estas ideas, todas intentando hacer algo sintético que los separe. Muchos de estos credos eran en referencia a herejías que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Y vemos una iglesia entonces que está doctrinalmente fuerte, que está sintéticamente intentando enseñar estas verdades y que permanezcan en nosotros. ¿Sí? Algo que se pierde un poco en nuestros tiempos, porque ya no tenemos esa idea tanto, ¿no? Esta Iglesia Universal estableció todo eso, una herencia para cada uno de nosotros. Y entonces la conclusión que yo tengo aquí es que la Iglesia Universal no tiene una falta de conocimiento de lo que cree. Muchos dirán, ok, ¿por qué hay tantas, ¿cómo se llaman estas cosas? Denominaciones. ¿Por qué hay tantas creencias? Porque está atacando el enemigo. Por eso hay tantas creencias. Pero la Iglesia Universal sabe qué es lo que cree. La Iglesia que es verdadera sabe qué es lo que cree. Y así como los libros del canon, los libros que conforman nuestro Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, fueron establecidos por Dios y luego fueron afirmados por la Iglesia, así sucedió también con la fe que tenemos nosotros. La creencia y todo lo que Dios reveló fue dado por Jesús, establecido por Dios. Y pasadas generación en generación fueron afirmadas estas creencias. Después, lamentablemente, se perdieron muchas. En un tiempo, me refiero. Se perdieron muchas y a pesar de que seguía existiendo una iglesia universal que tenía verdad, esta iglesia estaba siendo pobre, esta iglesia estaba pereciendo. Y entonces tenemos otro gran actuar del Espíritu que sucedió en la Reforma. ¿Sí? Es tan importante porque literalmente pasamos de un periodo de tinieblas a un periodo en el cual ya hubo luz. ¿Sí? Y entonces sucedió un regreso a todo esto. Cuando estaban estos credos antes y dejaron de estar, y de repente llega la Reforma y empiezan a establecer confesiones, confesión tras confesión tras confesión, y empiezan ellos a regresar a una teología que ellos llaman evangélica. Evangélica haciendo referencia a que está en base al evangelio bíblico, no a otra cosa, porque estaban fuera del evangelio. Y está haciendo referencia a las enseñanzas que establecieron estas iglesias. Y a pesar de que eran varias iglesias en diferentes lugares, unas sin contacto, otras con contacto, tenían una misma base. Y tenemos entonces una herencia rica también aquí de confesiones. Les voy a leer unas cuantas. No les voy a leer las confesiones, les voy a leer el título de las confesiones. ¿Quiénes son? Ejemplo, en 1530, la confesión de Asborn. En 1531, la apología. En 1537, los artículos de Smalcald. En 1529, el catecismo de Lutero. En 1577, la fórmula de Concord. En 1571, los 39 artículos de la religión de la Iglesia de Inglaterra. En 1563, las 3 formas de unidad establecidas por la Iglesia reformada. ¿Qué es esto? Olvidé cómo se dice este país. La confesión belga en 1561, el credo
que el catecismo de Heidelberg en 1563, y continúan y continúan y continúan y continúan, ¿sí? Y lo que quiero que vean aquí nada más es esta parte. La Iglesia Universal establece qué es lo, más bien recuerda y quiere estar segura de qué es lo que cree. Ese es mi punto, ¿sí? La Iglesia Universal no se deja ir por ambigüedades y no se deja llevar por olas de maestros u olas de pensamientos y divisiones, sino que establece una unidad que se encuentra en Cristo, ¿sí? Hay ciertas cosas, por supuesto, que las hay, que están separadas. Unos son amilenialistas, otros son premilenialistas, por supuesto. Pero en las cosas que están seguras es donde siempre se quedan, como una iglesia universal. Las cosas que tenemos un evangelio que es extremadamente complejo, que es extremadamente rico, que podríamos pasar una vida pensando en él, y a la vez un evangelio que es extremadamente simple, de modo que a un niño lo puede comprender, de modo que es como si fuese para un venado un río en el cual puede beber, y para un elefante ese mismo río en el cual él puede nadar y estar sumergiéndose. Y quedándome con esta idea, amigos, busquemos recuperar nosotros la esencia de lo que nos hace a nosotros cristianos, ¿sí? Conocer qué es lo que creemos, que está fundamentado en Cristo, y no dejarnos llevar por ninguna de las demás cosas, ¿va? Con esto en mente, ¿quién? Jime, ¿me ayudas a orar, porfa? ¿Yo? Sí, dale, Vale. vas. Padre Santo, te agradecemos este día, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú nos has permitido estar hoy aquí, nos has apartado del mundo por un rato para escuchar y aprender mucho más de tu palabra, Señor. Te pedimos por todas estas personas, Señor, que poco a poco vayamos entendiendo más lo que tú quieres mandarnos, lo que tú quieres decirnos. Vayamos comprendiendo más tu palabra, Señor, vayamos entendiéndote más a ti y conociéndote. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor, porque tú nos has permitido vivir un día nuevo, vivir con la esperanza de verte algún día, Señor. Te agradecemos porque le has dado sabiduría a Jaso para pues darnos este estudio, y te pedimos te pido que bendigas a todas estas personas y que cuide sus noches y que siempre tengan pan en su mesa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. ¿Cómo ven, amigos?